Cuando piensas en esta criatura, lo más probable es que tengas una imagen de ella avanzando lentamente entre los árboles, o incluso sacando perezosamente miel de un tarro. La verdad es que muy pocos se mueven más rápido que estas bolas de pelo asesinas, al menos en términos evolutivos. Esta es la evolución del oso. Hola, soy Daniel Dufo y estás viendo Paleologic. ¿Cómo hemos pasado de esto a esto? Aunque en la actualidad solo existen 8 especies de osos, todas se esfuerzan por ser diferentes. Los osos van desde el más pequeño, que habita en las selvas tropicales y pesa lo mismo que un gran danés, hasta el gran oso Kodiak, que puede llegar a pesar 750 kilos. Sus dietas varían enormemente, desde la comida a base de raíces de bambú del panda gigante, pasando por las bayas y el pescado del oso negro americano, hasta la insaciable sed de grasa de mamífero marino del oso polar. Aunque su aspecto, comportamiento y hábitat varían mucho, en realidad todas las especies de osos están emparentadas entre sí. Esto se debe a que estas amplias adaptaciones se produjeron en un periodo de tiempo relativamente corto, en el transcurso de solo 5 millones de años. Se cree que los osos descienden de un antepasado común que compartían con las focas orejudas, las morsas y las focas verdaderas, sus parientes vivos más cercanos. Uno de estos posibles antepasados primitivos fue el Parictis, que era más pequeño que un gato doméstico y se habría parecido más a un glotón. Hace unos 25 millones de años aparecieron en escena los primeros osos indiscutibles. El Ursatus elmensis tenía el tamaño de un zorro y vivió en Europa a principios del Mioceno, cuando el clima era subtropical. A partir de ahí, evolucionaron los Ursatus primaevus y Ursatus brevirinus, ligeramente más grandes, marcando la tendencia del aumento de tamaño que experimentaron los osos a medida que seguían evolucionando hasta convertirse en los gigantes que conocemos hoy. Los osos son uno de los grupos de carnívoros mejor estudiados, que hemos podido trazar con bastante precisión su historia más reciente, como la de los osos de las cavernas europeos. Aparecieron hace 200.000 años y vivieron hasta el último máximo glacial, el periodo más frío de la última glaciación, hace unos 25.000 años. El registro fósil de los osos de las cavernas es rico, ya que se han encontrado más de 100.000 individuos. El Ursus spelaeus es el oso de las cavernas mejor estudiado y era grande y fornido, siendo el más grande del tamaño de un oso pardo. Los buscadores de fósiles que encontraron restos de oso de las cavernas en Eslovaquia, en el siglo XVIII los llamaban huesos de dragón viejo, por su enorme tamaño. Aunque los osos de las cavernas vivían en la edad de piedra y hay pruebas de que eran cazados por los humanos, su extinción no se debió probablemente a la caza excesiva. Las pruebas apuntan más bien a que murieron a causa de los duros inviernos glaciares. Los parientes vivos más cercanos de los osos de las cavernas actuales son los osos pardos y los osos polares, y se habrían separado hace unos 3 millones de años. Sin embargo, los dientes de los osos de las cavernas sugieren que su dieta era más parecida a la de los osos pardos omnívoros que a la de los osos polares hipercarnívoros. El Ursus deningeri, también conocido como oso de Denninger, vivió entre el Pleistoceno temprano y el Pleistoceno medio, y es el antepasado probable del Ursus spelaeus. Estos dos osos eran muy parecidos, salvo que el deningeri era ligeramente más pequeño. El paso del deningeri al spelaeus se produjo entre el Pleistoceno medio y el Pleistoceno tardío. También llamados fósiles de transición, los fósiles intermedios muestran las características tanto del antepasado como del descendiente y tienden un puente entre ambos. Deningeri desciende de un antepasado aún más antiguo, el oso omnívoro del Pleistoceno temprano, Ursus etruscus, que empezó siendo pequeño y luego tendió a aumentar de tamaño. El propio Etruscus evolucionó a partir del Ursus minimus, que se cree que es uno de los primeros miembros de la subfamilia Ursinae. Este antepasado primitivo del oso también empezó siendo pequeño y tendió a aumentar de tamaño con el tiempo.
¿Notamos un patrón? Los osos son uno de los únicos miembros del orden carnívora que han evolucionado hasta convertirse en omnívoros, a pesar de que otros grandes carnívoros suelen convertirse en hipercarnívoros para alimentar sus gigantescos cuerpos con presas de alto contenido calórico. Ser omnívoro da al animal más flexibilidad a la hora de encontrar comida. Pero normalmente, otros omnívoros del orden carnívora siguen siendo de tamaño pequeño y casi nunca alcanzan los 20 kilos. Un estudio sugiere que, además de la conservación de energía mediante la hibernación en invierno, el patrón de masticación de los osos, que evolucionó para triturar las plantas, les permite extraer de forma más eficiente los nutrientes de la materia vegetal y hacerse así gigantes a pesar de una dieta mixta. Al igual que los osos pardos, los osos de las cavernas también hibernaban en invierno, aunque se ha debatido la exactitud del término hibernar. En realidad, los osos pardos no duermen todo el invierno, sino que simplemente bajan su temperatura corporal y no comen, beben, orinan ni defecan durante 3 a 7 meses al año. Sin embargo, la mayor parte del tiempo duermen de forma irregular y son fáciles de despertar. Y las osas madre dan a luz y amamantan a sus crías durante este periodo de madriguera. Parte de la razón por la que tenemos tantos fósiles de osos de las cavernas europeas es porque a menudo morían durante este periodo de madriguera, dejando sus grandes huesos para que se fosilizaran en las cuevas. En la América del Norte del Mioceno, el oso de cara corta gigante americano divergió de su antepasado común con el actual oso de anteojo sudamericano, hace unos 6 millones de años. No te dejes engañar por el corto de su nombre. Estos osos eran enormes, con casi 3,5 metros de altura sobre sus patas traseras y algunos machos de hasta 1,000 kilos de peso, eran los mamíferos carnívoros terrestres más grandes de Norteamérica. También eran increíblemente rápidos para su tamaño, y se calcula que alcanzaban velocidades de 40 kilómetros por hora. Tenían largas extremidades con los dedos orientados hacia adelante, ideales para correr, y un enorme conducto nasal, perfecto para tomar mucho oxígeno durante una persecución. Estas largas patas sugieren que eran habitantes de las praderas abiertas que se desarrollaron durante los cambios ambientales del límite entre el Mioceno y el Plioceno. Aún se debate si los osos de cara corta americanos eran auténticos carnívoros, como los osos polares, u omnívoros, como los osos pardos actuales. Las investigaciones sobre los genomas de los osos polares han revelado recientemente que divergieron de los osos pardos hace poco tiempo, en los últimos 500,000 años. El mismo estudio demostró que los osos polares se adaptaron a su dieta rica en grasas, compuesta principalmente por focas regordetas, en tan solo 20,000 generaciones. Puede parecer mucho, comparado con la vida de un ser humano, pero en términos evolutivos es la velocidad de la luz. Siguen siendo tan parecidos que los osos pardos y polares pueden aparearse y dar a luz crías que son fértiles. Estos híbridos se llaman osos pislis o grolar, según quien sea el papá. Cuando las especies son genéticamente similares, a veces pueden crear híbridos. Pero si son demasiado diferentes, estos híbridos no tendrán la capacidad de reproducirse, como en el caso de las mulas. Por último, no podemos hablar de la evolución del oso e ignorar al gigante manso. A pesar de la evolución relativamente reciente de otras especies de osos, el panda se atreve a ser diferente. El panda gigante divergió del resto de osos hace unos 19 millones de años y es la única especie viva de su género Ailuropoda. También es el único estrictamente vegetariano del grupo y posee una de las fuerzas mordedoras más potentes de cualquier animal terrestre. Teniendo en cuenta lo fuerte que es el bambú, supongo que necesita toda esa fuerza para morder. Una de las mayores amenazas de extinción para los osos modernos son los cambios provocados por el hombre en su entorno, ya sea por el cambio climático, la deforestación o la contaminación. Actualmente, 6 de las 8 especies vivas de osos se enfrentan al riesgo de extinción. Quizás podamos evitar la próxima gran extinción de estos animales increíbles y únicos.
¿De qué debería hablar la próxima vez? Escríbeme en los comentarios y suscríbete para ver nuevos episodios cada semana. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. ¡Nos vemos!